En la medida que la cuarta transformación va avanzando, la austeridad se convierte en una política transversal. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, el anterior titular tenía botellas de vino y tenía langosta y tenía chef y todos los lujos, ¿no? El comisionado del INAI utilizó la tarjeta para irse a un table dance, la tarjeta corporativa del INAI. ¿Hay mucho dinero en el país? Sí, el problema es en qué se gasta. Por eso una de las reformas es reducir el número de órganos autónomos. El Poder Judicial ofende al pueblo. El clasismo, el racismo que hay dentro del Poder Judicial, de las peores características que puede tener un ser humano, ser ingrato. ¿Qué tal amigos, amigas? Soy Charlie Domínguez y esta es una edición más de su podcast Tendencia al Aire. Y hoy me da mucho gusto presentarles a alguien que ha tenido bastante participación en todo esto que es la defensa del discurso de la Cuarta Transformación, consejero nacional de Morena, especialista en amparo y derecho penal constitucional por la Universidad Panamericana de la Ciudad de México, exdiputado federal de Morena. Me da mucho no sé qué, que hoy no esté en las cámaras defendiendo como lo ha hecho estos últimos años a la Cuarta Transformación. Hamlet Almaguer, ¿cómo estás, compadre? ¿Qué tal, Charlie? Un gusto estar contigo y con toda la audiencia. Muy contentos de este proceso que se está desarrollando ya para la elección judicial. Tendremos jornada el 1 de junio del 2025 y pues es importante, es tendencia al aire también. Pues agradecerte, Hamlet, la oportunidad que nos das de tenerte aquí en este podcast, en nuestro podcast, el podcast de todo nuestro público. De verdad, muchísimas gracias. Y para quienes por ahí todavía no sepan quién es Hamlet Almaguer, cuéntanos un poco. Pues soy un hombre de izquierda, soy abogado, me he especializado pues en temas electorales, constitucionales y de derechos humanos. Siempre el derecho público pues es lo que más me ha agradado. Viví algún tiempo, soy originario de Guadalajara, viví algún tiempo en Guerrero, en un momento de alternancia. Eso fue a finales del siglo pasado. Yo vivía allá de 99 a 2005 y era un momento en donde el PRD, en ese entonces el partido de izquierda, pues estaba buscando hacerse del gobierno, primero municipal de Acapulco y luego estatal de Guerrero. Y allá conocí la pobreza extrema en Guerrero, en la montaña baja, en Tixtla, en algún evento, alguna reunión. Y ahí pues se reforzaron mis convicciones de izquierda. Ahí noté las profundas desigualdades que hay en el país y la injusticia también profunda que se refleja pues en toda la República, pero particularmente fuera de las grandes ciudades. Sí. Y ahora bueno, pues terminé mi labor como diputado el último de agosto. Seguimos en las tareas partidistas ahí en el Consejo de Morena y estamos apoyando, estamos colaborando en el Senado de la República con la bancada y con la coalición para que los proyectos del presidente López Obrador, su legado, sí, que plasmamos en los 17 dictámenes que todavía nos tocó aprobar en la anterior legislatura, pues se conviertan ya en texto constitucional. Y ahí van, ya está aprobada prácticamente la mitad de esas reformas. Y pues esto va a tener un impacto muy importante para el futuro del país. Y todo es gracias al pueblo de México que apoyó al movimiento con el Plan C, que salió muy bien en junio. Y sobre todo, bueno, pues la reforma judicial. La electoral se quedó en pausa. Uh-huh. Esa no se dictaminó, pero sin duda vendrá una reforma electoral en este trienio, en esta legislatura, uh-huh, porque la mayoría calificada en el Senado pues es por los 6 años, pero la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y la mayoría simple en las legislaturas locales se tienen que renovar cada 3. Sí. Entonces la 4T tendrá que aprovechar estos 3 años para dejar todos sus postulados en la Constitución. La reforma electoral, ¿qué es?
reducir el número de diputados federales, el presupuesto a partidos políticos. Que por ejemplo ahí eso es importante ahorita que hay una gran discusión sobre el presupuesto del INE. Muy acertadamente la presidenta Sheinbaum lo criticaba ayer. Mira, en el año 2024 los partidos tuvieron un presupuesto de 10,440 millones. Esa fue la bolsa que se repartieron el año pasado. Okay. Para este año, cuando no hay elecciones federales, solamente, estoy hablando del 2025. Sí. Para el año 2025, cuando no hay elecciones federales, solamente hay renovaciones a nivel local en Durango y en Veracruz. El presupuesto que reciben los partidos políticos nacionales es de más de 7,000 millones de pesos. Entonces no es, digamos, coincidente con la realidad social del país. Uh-huh. Por eso el presidente López Obrador había presentado dos propuestas. En una de ellas era eliminar por completo el financiamiento fuera de año electoral. Entonces ahorita nos ahorraríamos como país 7,000 millones para el 2025. O la segunda opción era reducir el presupuesto a la mitad. ¿Por qué la Cámara no puede votar una reducción al presupuesto de los partidos políticos si la Cámara es la que aprueba el presupuesto? Porque la fórmula matemática para asignarle estos 7,000 millones de pesos a los partidos nacionales está encumbrada en la Constitución. O sea, el régimen neoliberal puso ahí la fórmula. Entonces, no importa que tengas la mayoría simple en el Congreso, tú no puedes reducir el presupuesto de los partidos políticos. Entonces, ¿no? Se necesita una reforma constitucional, es uno de los ejes. O sea, la reducción del Congreso, obviamente, ahí hay una discusión sobre si pasaría de 500 a 300 o de 500 a 400 en la Cámara. En el Senado, si pasa de 128 a 96 o a 64. Los congresos locales también tienen margen para reducirse. Hay una tarea pendiente también en los cabildos. Se le pone poca atención, pero es un gasto muy importante. Que ahí está sí, gasto. Hay cabildos, por ejemplo, en Nuevo León, en la zona metropolitana de Monterrey. El cabildo de Monterrey creo que tiene 30 integrantes, que tienen salarios como de diputado federal. Y es una ciudad de 300,000 habitantes. No, bueno, ya el Monterrey ya tiene más de 1 millón como municipio. ¿El pero municipio tiene 1 millón? Sí, como municipio sí. La zona metropolitana tiene 4. Ajá. Okay. En el caso de Guadalajara, por ejemplo, pues el cabildo de Guadalajara, de Zapopan, de Tlajomulco, tienen más de 20 integrantes. Y cada regidor, pues, tiene percepciones muy similares a las de un diputado federal. Entonces, tienes 500 diputados federales, 128 senadores, pero luego abajo tienes 1,100 diputados locales. Y en un cálculo pues muy, muy conservador, considerando a los 2,500 municipios que hay en el país, tendrías por lo menos entre 12,000 y 15,000 regidores. Que ahí es donde está el grueso del gasto. Entonces ahí también hay un gasto. Y ahí la duda es, ¿qué prefiere la ciudadanía? ¿Pagar un regidor más o que se compren otras 3 patrullas, ¿no? Pagarle el salario anual a un regidor o comprar un camión de basura, ¿no? A nivel nacional, pues ya se hizo con el legislativo y lo que se redujo de los lujos, privilegios y excesos de la Cámara, pues se ha destinado a los programas sociales y a los proyectos de infraestructura, igual en el Senado. En el Ejecutivo ni se diga, pues cuando llega el presidente elimina todos esos lujos. Sí. Es la idea ahora también en el Judicial, tiene que ocurrir en todos los órganos autónomos. Ya se hizo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, parte de la comparecencia de Rosario Piedra Ibarra ahora en el proceso que está en el Senado, se centró en decir eso, o sea, en que el anterior titular tenía botellas de vino y tenía langosta y tenía chef y todos los lujos, ¿no? Entonces, sí, en la medida que la cuarta transformación va avanzando, la austeridad se convierte en una política transversal que toque a todas las instituciones. Hace falta también en el Poder Judicial, en el INE, el INAI, ¿no? Por ejemplo, hay casos ahí de un comisionado del INAI que utilizó la tarjeta American Express para irse a un table dance, ¿no? Es la tarjeta corporativa del, ese es del INAI. Un caso que sabemos. Ese es un caso que se hizo público. Entonces, hay mucho dinero en el país. Sí, el problema es en que se gasta, sobre todo en estos cotos. Por eso una de las reformas también es reducir el número de órganos
autónomos en el país y redistribuir esas facultades. No se tocan los centrales, no se toca en este momento el INE, el Banco Central, la Comisión de Derechos Humanos, el INEGI, esos 4. Claro. Todos los demás tienen ajustes importantes, varios de ellos pues desaparecerían. Es otra de las 17 iniciativas que dejó el presidente, que son dictámenes, y varias de ellas ya han sido aprobadas en el Congreso Federal y los congresos locales. Pues tiene mucha chamba este segundo piso de la 4T, ¿no? Sí, va muy bien. Muy bien. Oye, Hamlet, yendo al fondo de lo que está en tendencia hoy en día en la opinión pública y que va para largo y que nos regala este nuevo Poder Judicial que vemos ya de lejos, pero ya se empieza a ver cada vez más claro. Te hemos visto en diferentes mesas de debates defender esta polémica reforma al Poder Judicial, misma que después del fallo, de 7 ministros a favor y 4 en contra, que ahí quería Norma Piña sacarse de la manga una triquiñuela muy sí. Híjole, ¿qué te digo? Después de este proyecto del ministro González Alcántara Carranca, podríamos decir que ya por fin se aplacó un poco el agua, se acabaron un poco las lágrimas fachas, que ya, si no es que la polémica terminó, ya se aplacó un poco, o sea, se le terminaron recursos, al menos mediáticos, que seguir implementando para tumbarla. ¿Por qué es tan necesaria esta reforma? Y de verdad, en el fondo, cuéntanos un poco del por qué la reforma nos conviene a todos los mexicanos y no a esos grupos identificados con la derecha, ya sea política, empresarial o de poderes fácticos, que se oponían tanto a la misma. Pues son muchas perspectivas, digamos, en este proceso ya electoral que está en marcha. Primero, sobre lo que ocurrió en la Corte. Esa es una de las pruebas más fehacientes de la necesidad de la reforma. O sea, en público, en una de las sesiones más vistas en la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pusieron a hacer malabares cuando los sorprende el ministro Alberto Gelasio Pérez Dayán y vota en contra del proyecto de González Alcántara Carranca. Pues no se lo esperaban, entonces ellos saben que no llegaban a los 8 votos que en teoría se necesitan para invalidar una norma secundaria, no se puede invalidar la Constitución, la Corte no tiene facultades para eso. Pero cuando una ley sale del Congreso, en términos generales, la Corte puede invalidarla, pero por 8 votos. Okay. Y ahora se trata de una norma constitucional. La Corte ni tiene facultades para revisar la constitucionalidad de la Constitución, ni podría expulsarla, porque significaría arrancar páginas de la Constitución. Pero más allá de eso, era todavía más burdo que quisieran hacerlo nada más con 6 votos, y eso lo hacen con la desesperación de ver que ya no tenían los 8. O sea, como un paréntesis, querían validar la ley que querían invalidar para votar. Sí, porque ¿dónde están los 6 votos? En la propia reforma judicial. Entonces tomaban una partecita de la reforma para asumir una facultad y anulaban lo que no les Pero les sobraban 3 ministros como quiera, porque la ley nueva dice que cuando son 9. Correcto. No cuando son 11. Sí, para aplicar la regla de 6 tendrían que existir una conformación de 9 ministras y ministros. Si son 11, deben de ser 8, y eso es muy lógico. Pero así se desnudaron frente al pueblo de México por enésima ocasión. Hoy pasó algo más. La vocera de los trabajadores del Poder Judicial, muy molesta con el pueblo de México, pues ofende al pueblo y les dice que se quedan en su casa a estirar la mano y a recibir 2,000 pesos, y por eso están a favor de la reforma judicial. Pues para mí eso también refleja el clasismo, el racismo que hay dentro del Poder Judicial Federal, y pues una ingratitud que yo creo que es de las peores características que puede tener un ser humano, ser ingrato. Porque todo lo que han recibido, aunque en muchas ocasiones lo han tomado prácticamente a la fuerza, pues ha venido del pueblo de México. De ahí salen sus salarios, de ahí salen sus bonos, de ahí salen sus lujos, de ahí salen sus privilegios, sus excesos. ¿Qué es lo que defiende? Y cuando se los quiere retirar al pueblo soberanamente, se enojan con el pueblo. En lugar de que
se pongan del lado bueno, ¿no? O a ver, igual les conviene más. O de tener la vergüenza de decir, bueno, ya me beneficié durante todos estos años, ya me fue muy bien y gracias pueblo de México, no. Pero no tienen llenadera. Sí, no tienen llenadera exactamente, no tienen límites y eso lo demostraron en esta votación. Ahora, ¿ya se van a detener? No. Se calmaron ahorita, digamos, pero pues, algo estarán planeando. La oposición, y aquí incluyo a la cúpula del Poder Judicial, está en un sistema de guerra de guerrillas. Entonces, ya perdidas, digamos, las batallas maestras y principales en las urnas, y luego en el Instituto Nacional Electoral, y luego en el Tribunal para la mayoría calificada, ahora siguen, digamos, con esta estrategia, mala estrategia, porque no entienden lo que el pueblo de México quiere. Y entonces están dispuestos a todo. ¿Y ahora qué es lo que ha dicho la ministra Norma Piña? Pues que existe todavía la vía del amparo. Es decir, la Corte está esperando una nueva oportunidad para revisar la reforma judicial. Mira, esto es algo técnico, pero las acciones de inconstitucionalidad son un control abstracto, es decir, no hay un destinatario individualizado en el momento en que se analiza. Y el amparo es un medio de control concreto. Tiene que haber una persona que lo solicite, digamos, de manera individual. Entonces, este amparo, pues primero lo resuelve un juez de distrito y luego puede subir a un tribunal colegiado de circuito y luego lo puede traer la Corte en una facultad de revisión. En cambio, en las acciones de inconstitucionalidad son directamente ante la Suprema Corte. Digamos, se pasan toda esta fila. Dice entonces la ministra, hay muchos amparos que están en trámite. Los jueces que tienen un poco de dignidad ya empezaron a sobreseer los casos y a anular las suspensiones, porque hay una reforma también de inimpugnabilidad, o sea, no se puede impugnar el texto de la Constitución, que es algo muy lógico. O sea, en el país hay 5 mecanismos de control constitucional. Amparo, controversia, acción, juicios electorales y el veto del presidente, de la persona titular de la presidencia. 4 son jurisdiccionales y 1 es político. Y en estos 5 mecanismos fueron diseñados para contrastar una norma secundaria contra la Constitución y verificar que tengan el mismo ADN, digamos, que siga los mismos parámetros, que no vaya más allá de la Constitución. Pero ninguno de estos mecanismos fue creado para contrastar la Constitución consigo misma, para que choque, porque eso significaría, entre otras cosas, que hay normas que están dentro de la Constitución que valen más que otras, y pues no, es el mismo texto que tiene el mismo nivel. Siendo algo técnico, ellos ahora están esperando dar el curso largo, digamos, a través del amparo, la revisión, la facultad de atracción, y entonces ahí volverse a pronunciar sobre esta reforma. Y la otra vía que ya anunciaron y que está en marcha es la de los tribunales internacionales. En nuestra región, en América, para ir a la Corte Interamericana, tienes que haber agotado todos tus recursos a nivel nacional y luego tienes que pedir o plantear el caso ante la comisión, que funciona como una especie de fiscalía. Así como tú no vas directo con un juez penal, sino que tienes que ir con el fiscal, con el Ministerio Público, ocurre lo mismo con el sistema interamericano. Vas con la comisión y si la comisión considera que tu caso tiene elementos, presenta la acusación, digamos, ante la Corte Interamericana. Estos procesos normalmente duran entre 3 y 7 años, pero tienen muchas amistades los ministros de la Corte con los comisionados interamericanos y con los integrantes de la Corte. ¿Quién tendría que presentar esta controversia ante la Corte Interamericana? Lo puede hacer cualquier individuo. Uno de los casos que hemos tenido en la historia del país es el caso Castañeda, cuando no le permitieron ser candidato ciudadano a la presidencia. Entonces, el individual demandó a México. Castañeda Gutmann contra México se llama el caso, ¿no? Entonces, sí lo pueden hacer de manera individual. Ya la petición a la Comisión Interamericana la firmaron más de 1,000 jueces, mintiendo, alegando ahí puras mentiras. Entonces va a haber unas audiencias ahora en noviembre en la Comisión Interamericana y se va a desarrollar todo ese proceso. Va a llegar el momento en que la Corte tenga conocimiento de este caso, porque por las relaciones que tienen, pues le van a intentar dar celeridad y probablemente la Corte Interamericana quiera ayudarles. Claro. Ahora, nosotros revisamos 13 precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
sobre reformas judiciales o sobre procesos de juicio político y de destitución de jueces, magistrados y ministros. ¿Ok? Y en todos ellos, cuando llega una condena, le han dicho a los estados, a los países, que tienen 3 opciones. O reinstalan a los jueces en su cargo, o les dan un cargo similar, o les pagan una contraprestación. Órale, interesante. Y en este caso, yo lamento decirles que sus casos a nivel internacional no tienen futuro. Porque todos los ministros que decidieron no participar en la elección del año 2025 se van con sus pensiones vitalicias. Cuando el caso llega a la Corte Interamericana, decir, pues, ¿cuál violación a tus derechos? Si tú aquí estás cubierto porque te van a pagar de por vida este salario. El pueblo de México está molesto con esa pensión dorada. A mí tampoco me agrada. No es. Pero procesalmente es bueno para el país. Y te voy a decir algo más. Nos sale más barato como país pagarle a esas 8 ministras y ministros una pensión de por vida a un solo caso de condonación de impuestos. Porque podrían guardar en su escritorio o resolver favorablemente para algún evasor un caso de 5,000 millones, 10,000 millones, 20,000 millones, 50,000 millones. Eso es más de lo que podrían recibir en su vida los 8 ministros de la Corte que decidieron irse y no competir. Entonces me preguntas, ¿qué sigue? Van a intentar eso, amparo y el conflicto a nivel internacional. Órale, interesantísimo, pero va para largo, ¿no? Sí, pero mientras tanto el proceso sigue. O sea, eso va paralelo. Por eso te comentaba, ahorita hay cierto silencio, pero están preparando su siguiente ofensiva, ¿no? Obviamente. Sí. Que son estos 2 procesos que ya anunciaron. Y ahora pues están muy molestos con el ministro Alberto Gelasio Pérez Dayán. Ya hay por ahí un comentó que sale en Atypical TV que dijo que ya hasta lo borró de sus amistades. Ah, pobrecito. Qué gran sanción. Ha de estar preocupadísimo. Sí, ya lo borró de su lista de amigos de Facebook. Mira, yo no soy fan del ministro Alberto Gelasio Pérez Dayán, pero hay que reconocer algo en este caso. Fue congruente, porque votó de la misma forma en la que había votado en casos muy similares que se dieron en la década pasada, en 2016, 2013 y demás. Sí. Entonces, cuando le dicen al ministro, tienes que justificar por qué estás votando así, yo digo, es al contrario. Quien tiene que justificar por qué vota así es el que cambia de criterio. Claro. No el que mantiene el criterio que ha tenido en casos similares en las últimas 2 décadas, que es lo que hizo el ministro. Órale, interesante. Hamlet, como experto en derecho penal constitucional, ¿crees que Norma Piña y sus ministros, estos cuates, deberían ser llevados a juicio político cuando todo esto termine por lo que ya vimos, este intento flagrante donde, me atrevo a decirlo, ya millones de mexicanos vimos cómo intentó hasta el último momento tumbar la reforma con trampas? El PT, un grupo de sus diputados presentaron la demanda de juicio político y tendrá que seguir su cauce. Ya se instaló también en la Cámara de Diputados la comisión encargada de revisar los juicios políticos. Hay una conformación diferente. En la anterior legislatura existía un empate en los integrantes, entonces era muy difícil avanzar. Okay. Por la conformación que se tiene ahora, la mayoría de los integrantes pertenecen a la coalición Juntos Sigamos Haciendo Historia. Entonces, tienen esa posibilidad los diputados. Hay una limitante, no pueden hacerlo después de 1 año de que hayan dejado el cargo, que es algo similar a lo que está pasando ahorita con Lorenzo Córdoba y con Ciro Murayama. Ellos ya dejaron el cargo hace más de un año, ¿no? Ya se salvaron, como quien dice. Hay una interpretación sobre si ese año después del cargo se cuenta para las nuevas demandas o si se salvan, digamos, los procesos que ya fueron iniciados antes del año. Pero lo que sí quiero decir es que está ese tiempo, digamos, fijado a nivel legal. Pues ojalá que los diputados lo tengan en mente. ¿Es posible? Pues jurídicamente siempre es posible. O sea, los servidores públicos del más alto rango en el país, precisamente por el poder que tienen, por las facultades que ostentan, por los recursos que manejan, pueden ser sujetos a este juicio político. Es un catálogo muy, muy cerrado. Y lo que dice la ley reglamentaria en materia de juicio político
es que algunas de las causales por las que procedería es por el ataque a la forma de gobierno republicano, democrático, representativo y federal. A mí me parece que sí hay indicios de esos ataques, porque al fin de cuentas lo que ocurre pues es un acto de rebeldía frente al ejercicio de la soberanía popular. Claro. Porque lo que el constituyente está votando es emanado de las urnas. Fue incluido en un programa, en una plataforma electoral que se registró formalmente ante el Instituto Nacional Electoral. Tanto el PT como Morena registraron una plataforma ante el INE que fue avalada por el Consejo General, fue votada, y en esa plataforma se dice, va a haber una reforma judicial. Hay otro documento, 100 pasos por la transformación, de la presidenta Sheinbaum, ¿no? Estaba su propuesta de campaña, ahí también viene la reforma judicial, y el pueblo conscientemente votó por el plan C. Sí. Entonces, desde mi perspectiva, en ese apartado que señala la ley reglamentaria, pues sí hay indicios que podrían significar alguna responsabilidad. Ahora yo quiero comentarle a la audiencia, el juicio político es un proceso de carácter administrativo que tiene como consecuencias la destitución y la inhabilitación de un cargo. No es un proceso de carácter penal. Esa es la distinción, por ejemplo, con el desafuero, el juicio de procedencia. En el juicio de procedencia se considera que uno de los servidores públicos, igual de alto nivel, pudieron haber cometido un delito y se necesita que una fiscalía, ya sea local o la federal, le pida al Congreso que le retiren la inmunidad al servidor público. Ese, por ejemplo, es el caso de Alito Moreno. La Fiscalía de Campeche pidió que le quitaran la inmunidad. Y en el caso del juicio político, tiene que ver con carácter administrativo. Destituyes e inhabilitas al servidor público. Ok, bueno, interesante. El pueblo lo pide, porque el pueblo lo vio. Sí. Ha sido testigo, y esta última audiencia de la Corte importante donde se discutía este proyecto del ministro Alcántara Carranca, pues todos lo vimos. Todos lo vimos en vivo. Sí, en tiempo real. En tiempo real. En la audiencia, si no me equivoco, pues sí, de las más vistas en la historia del Poder Judicial. Sí, he escuchado que había hasta 100,000 conexiones ahí. Yo estaba viendo, mientras cargaba a mi hijo recién nacido, viendo la audiencia, no me la podía perder, y me di cuenta de eso. Digo, qué bárbaro, ya no hubo pudor, en el último intento de que no se les hundiera su barco. Y si eso discuten en público, en streaming, ahora ¿qué discutirán en sus sesiones privadas? Privado. Y peor aún, ¿qué discutirán en sus cenas clandestinas? Porque está esa cena líderes políticos de la casa, ¿no? Del ministro Alcántara. Pero él dijo que él no estuvo. Él puso la casa, pero no estuvo. Es como un Airbnb, o sea, nomás es el dueño, pero lo renta o lo presta, ¿no? Pero de verdad, ¿qué no discutirán en esa reunión? Sí, cuando nadie los ve. Exactamente, en lo oscurito. Híjole, y en el mismo tema, pero cambiando la pregunta, ¿por qué era necesario democratizar? ¿Por qué es necesario que llegue la democracia al Poder Judicial? El ejercicio del poder es uno y se divide en tres para su ejercicio: ejecutivo, legislativo y judicial. Todo ejercicio de poder debe tener un fundamento democrático, y todo ejercicio de poder debe de ser transparente y debe de ser cercano al pueblo de México. Y lamentablemente el Poder Judicial Federal pues era el poder más oscuro, era el poder más alejado. Tan es así que se generó una red de nepotismo y de complicidades. Todavía en el documento que presenta como alternativa a la reforma la ministra Piña, presidenta de la Corte, confiesa que cerca del 50% de los servidores públicos del Poder Judicial Federal son familiares. Y eso, los que están en activo, porque de manera muy mañosita quitaron a los que están jubilados. Entonces, si revisaras cuántos de esos secretarios, jueces o magistrados tienen relaciones familiares con los que no están en activo, pero que pasaron por el Poder Judicial, pues te vas a encontrar que son una casta, ¿no? Un club, una cúpula que tenía ese control. Entonces el poder debe ser transparente, debe ser cercano al pueblo, claro, y debe tener esa legitimidad democrática.
Y ahora, por el proyecto de la Cuarta Transformación, debe de ser también austero. Y eso es algo que el Poder Judicial Federal tampoco ha hecho. Uh-huh. Les hicimos un ajuste presupuestal de 6,000 millones de pesos del 2023 al 2024. Una reducción importante. Esa, por cierto, es una de las más grandes satisfacciones que tengo de haber sido legislador, ¿no? Y revisar con lupa las partidas. A ver, ¿qué fue parte de lo que encontraste en esta propuesta de presupuesto donde, híjole, cómo piden cuando en realidad es para gasto superfluo, digamos, ¿no? O para mantener ciertos privilegios y aunado a eso sueldos que son inconstitucionales, ¿no? Sí. Pues hay cosas, mira, muy, muy absurdas, como por ejemplo 4 millones de pesos para jardines en la Corte, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene jardines. No, pues es un edificio ahí en el centro de la Ciudad de México. Para el que no lo conoce, está al lado del Zócalo, si lo ves de frente derecho, ¿no? Pino Suárez 2. Palacio Nacional, que también está ahí, sí tiene un jardín precioso ahí bellísimo, en el centro. Pero no hay jardines en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2 millones de pesos en utensilios de cocina, como si cada año tiraran sus cucharas, platos, tenedores, cuchillos, o se los llevaran a sus casas los pues no sé, porque pero imagínate cada año estar comprando. Y revisé el del 2022 para ver qué había pasado. O sea, esto lo discutimos en 2023 para aplicarse en 2024, porque vas aprobando el presupuesto un año antes. Claro. Entonces revisamos el ejercicio del 2022 para aprobarse al presupuesto del 2023. Okay. Y ahí habían pedido 1,5 millones para utensilios. Entonces la pregunta es, ¿qué le hicieron a los utensilios del 2023 o por qué necesitaban nuevos utensilios de 2 millones? No, y seguramente si te ibas al 21 también pidieron. Sí. ¿Qué le hicieron a esos también? Ya digamos que el presupuesto se iba así por inercia y le ponían las mismas partidas a todo, porque a lo mejor un día pidieron utensilios y ya quién sabe cuántos años o décadas de utensilios ya les pagó el pueblo de México, ¿no? Sí. Y luego pues muchos lujos que tienen que ver con, por supuesto, los bonos. Hay un bono de riesgo que va de 650,000 a 800,000 pesos anuales, y ese solamente se distribuye entre jueces, magistrados y ministros. No se reparte con los trabajadores del poder. Con los que andaban ahí judicial, supuestamente reclamando sus derechos. Sí, yo creo que corre más riesgo un actuario que anda notificando la sentencia en la calle, sí, ¿no? Y también un secretario que es el que firma la sentencia, ¿no? El que la proyecta. Claro. Sí. Y no comparten con ellos. Los salarios, pues por supuesto, excesivos. Más o menos un consejero de la judicatura 5,5 millones al año. Un magistrado de circuito 4,5 millones y un juez de distrito 4 millones al año de percepciones totales. Si no me equivoco, eso no marca la Constitución ya, ¿no? No, tiene que ganar menos que la presidenta constitucional. Bueno, el presidente López Obrador ganaba muchísimo menos que eso, ¿no? Sí. El salario de la presidenta constitucional está en cerca de 129,000 pesos al mes. Como 1,5 millones al año. Sí, como 1,600,000 al año. Okay. Y ellos están al doble en el caso de los jueces, o triple o cuádruple en el caso de magistrados y consejeros. Y de los ministros no hay un dato concreto. Lo inferimos a partir del salario de los consejeros, porque son rangos teóricamente similares, pero los ministros tienen aún más privilegios. Claro. Hay quien dice que son salarios de 8 millones, 7 millones y medio al año. Entonces ahora que llega la reforma y ya es letra vigente de la Constitución, pues ninguno de ellos se quiso someter a las urnas, más que Loreta Ortiz, Yasmín Esquivel, Lenia Batres, quienes han hecho un extraordinario trabajo, y les mandamos un saludo, por supuesto. Sí, un saludo, y ojalá vengan pronto al podcast también. Sí, muy bien. Que repita Lenia Batres y Yasmín Esquivel y Loreta, invitadísimas a que vengan y nos acompañen aquí y que nos cuenten por qué, ¿no? Por qué es importante ajustarse a lo que marca la Constitución en este sentido, ¿no? De los salarios. Sí. Y ver también que sí puede un ministro de la Corte también afiliarse al IMSS o al ISSSTE en este caso, ¿no? Por ser el Estado. Claro. Fíjate que tienen un seguro triple en el Poder Judicial Federal. Está obviamente el ISSSTE y se pagan las cuotas, y además tienen un seguro de gastos médicos
privados mayores, que es válido para las mejores clínicas del mundo, para ellos y para una cadena interminable de familiares, ¿no? Que pueden incluir en ese seguro. Y por si eso no fuera suficiente, tienen un fideicomiso para garantizar la salud. Y ese fideicomiso pues también les permitiría tener recursos en caso de necesitar pagar pues alguna consulta o alguna operación. Es decir, si tienen un blindaje triple. Tienen ISSSTE como cualquier trabajador del Estado, tienen su seguro de gastos médicos privados y tienen su fideicomiso, ¿no? Estas prestaciones no las tiene ni Obama. Cuando todavía existen por ahí mexicanos que no tienen acceso ni al más mínimo de los servicios de salud. Sí, este es un país donde todavía hay 50 millones de mexicanas y mexicanos en pobreza. Por eso resulta más ofensivo lo que te decía de la líder de los trabajadores del Poder Judicial, porque minimiza. Para empezar, no sabe los montos de los programas sociales. Dice, les dan 2,000 pesos bimestrales. Pues no, la pensión para adultos mayores es de 6,000 pesos bimestrales. Pero más allá de eso, minimizan el impacto que puede tener para cambiarle la vida. Para ellos es nada, pueblo. Tal vez, para ¿no? ellos no es nada. Yo creo que, pues, en una comida o no sé, pero para el pueblo hace toda la diferencia. Y para los jóvenes tener esos recursos, por ejemplo, es la diferencia entre pagar o no sus pasajes, desayunar o no estudiar en o la no, escuela, comprarte o no el libro y tus útiles, ¿no? Regresar a casa segura o seguro sin tener que caminar o arriesgarte. No, definitivamente están en una burbuja. Es una burbuja. Esa es la razón también de la reforma. El poder no puede estar tan lejano. Claro que no. Hambre dice la oposición, y es parte piramidal de su discurso, que con esta reforma, con la reforma judicial, Morena va a tener el control total de la elección de jueces, magistrados y ministros en el Poder Judicial. Es verdad que Morena tiene y puede, tendría la facultad y podría tener el alcance de poner y controlar a quienes lleguen a esos cargos. Si Morena hubiera querido tomar el control y la presidenta constitucional, la doctora Sheinbaum, hubiera querido tomar el control, sería muy sencillo, no había que moverle nada, no había que reformar nada. Ella tiene la facultad de nominar ternas al Senado de integrantes de la Suprema Corte, y el Senado tiene que avalarlas por 2/3. ¿Y los tiene? Y esas dos cosas se tienen, entonces podría haber sido un cedillazo, ¿no? Cedillas. Como en los 90s, sacar a todos los ministros de la Corte y designar a 11 o 9 nuevos, ¿no? Los que quisiera, y poner a todos de su confianza, pero ese no es el ánimo de la reforma. He visto que incluso hay panistas que ya han anunciado que se van a inscribir y van a participar, ¿no? A ver quién vota por ellos. Pues Gil Suart cree que todavía la gente lo quiere, se va a inscribir. Habrá por ahí, ¿no? Bien, pero no la mayoría, ¿no? Sí, no sí. Y está abierto, ya fuera de broma, invitar a que participen, a que se inscriban. Exacto. Todo el pueblo de México en particular es requisito de ser licenciado en Derecho, entonces todos los abogados, las abogadas, que se inscriban en este proceso. Las convocatorias están abiertas del 4 al 24 de noviembre. Ese día cierran. Órale. ¿Cómo evitar que grupos de intereses empresariales o fácticos del crimen organizado puedan ir poniendo a sus piezas dentro del Poder Judicial con esta elección? Pues mira, yo tengo confianza en el comité, ¿no? El comité evaluador pues tiene a personas de prestigio en el ámbito jurídico, tanto el del legislativo como el del ejecutivo. En el del judicial pusieron a puros jueces y magistrados y algún representante de las barras. Ellos mismos, los del judicial, han declarado que van a cuidar a los perfiles. Yo les creo en esa buena fe. Y en el caso del legislativo y el ejecutivo, pues también va a haber un análisis minucioso de los perfiles. Aquí reiterar la invitación, o sea, para que lleguen jueces honestos tiene que haber aspirantes honestos, entonces se tienen que inscribir. Se cumple con una serie de requisitos, pero lo voy a resumir en los porcentajes de las calificaciones. La convocatoria del legislativo dice, por ejemplo, que el 40% de la calificación son los méritos académicos, es decir, aquellos que
han sido sobresalientes en la escuela, que tienen grados de maestría, doctorado, pues van a tender a tener un porcentaje mayor. Uh-huh. Y luego el 30% son los méritos profesionales. Sí, vale, ahí la experiencia, incluso quienes hayan tenido carrera judicial, pues hay muchos secretarios honestos y talentosos en el país. Y la tercera regla, el tercer pilar, es la honestidad, que vale otros 30 puntos. Está muy interesante porque tú podrías tener doctorado y podrías tener 20 años de experiencia, pero si eres un corrupto, pues no vas a pasar la prueba. Por el contrario, si eres honesto y tienes capacidades laborales y académicas, vas a caminar, vas a avanzar en el proceso. ¿Y eso cómo se va a medir, la honestidad? Bueno, ¿cómo le van a hacer para saber si es corrupto o es honesto? Hay varios mecanismos. Uno de ellos tiene que ver con el registro de servidores públicos sancionados. Ahí hay un registro nacional para ver quiénes han tenido este tipo de denuncias y sanciones. Inhabilitaciones, suspensiones, multas. Cuando estás en el servicio público, pues ese es un proceso ordinario, ¿no? Normal. Luego también pues está el tema patrimonial, ¿no? El que aspire a inscribirse a esto, pues sabrá que podrá existir alguna lupa sobre su evolución patrimonial. El propio comité pues va a hacer consultas también importantes para prevenir que lleguen personas que hayan cometido violencia de género, que deban pensión familiar. El propio INE también tiene esa facultad de solicitar esa información. Hay un registro a nivel nacional de las fiscalías, tanto locales como estatal, sobre quienes tienen procedimientos abiertos de carácter penal. Todas esas bases de datos, el comité las podrá solicitar y verificar que sean personas honestas. Y además el pueblo de México tendrá la última palabra, porque ya cuando lleguen a la papeleta, pues el pueblo elegirá a será sus el filtro más ministras y ministros. Claro, sí, es toda una cadena, ¿no? Y la lejanía también de los partidos. Los partidos no pueden participar. Esa es otra. Proceso, sí. Porque la oposición está segura, y su discurso es así, que Morena es quien va a controlar. No hay opción para eso. Si quisiéramos eso, pues nada más hacemos la designación directa. ¿Sabes que en Estados Unidos la constitución de allá establece que el presidente no solamente nomina a los ministros de la Corte, o sea, no solamente los designa directo, no pasa por el Senado, o sea, él los propone, pero pasa por el Senado. Igual que aquí, ¿no? Sí, es muy similar. Sino también a los magistrados de las Cortes de Apelaciones y a los jueces federales. Entonces, si no les gusta el sistema, a lo mejor les gusta más que copiemos la Constitución de Estados Unidos, y entonces digamos que la presidenta Sheinbaum designe a los ministros, magistrados y jueces, ¿no? Por votación del Senado de la República. O sea, ella propone y que el Senado los... No, pero ni la presidenta de querer eso, está ocupadísima levantando el país. Sé. Pero si quisiéramos tomar el control, sería así de sencillo. Es confiable el proceso. Sí, va a ser confiable el proceso. Va a estar blindado. Quien duda, por ejemplo, de los temas de fiscalización y el uso de recursos, no conoce las facultades, no conoce la estructura que tiene el Instituto Nacional Electoral. Es una entidad de fiscalización muy, muy robusta. Tendrá que estar también pendiente la Fiscalía de Delitos Electorales, la Comisión Bancaria y de Valores, la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, la verdad es que ya no se pueden hacer campañas sin pasar por un proceso muy riguroso de fiscalización. Órale, interesantísimo, y se va a poner bueno. Cambiando de tema ahora sí, hombre, y antes de cerrar ya el podcast, porque no podemos cerrar el podcast sin preguntarte, teniéndote aquí. Estamos viviendo tiempos estelares en la historia política de nuestro país, o al menos la historia reciente. Por primera vez una mujer en la presidencia de la República, y no cualquier mujer, una científica súper preparada, una mujer con una trayectoria política muy interesante, que pues nos pone a muchos, nos llena de orgullo, pues, porque está sirviendo de ejemplo para el mundo e incluso para nuestro vecino del norte, en donde ya desaprovecharon una oportunidad, quizás que les da otra vez la vida de tener a su primera mujer presidenta, ¿no? Eligiendo otra vez a Donald Trump. Y aquí no, aquí decidimos darle la confianza a una mujer para conducir las riendas de este gran país, y qué mejor que la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Cómo ves a la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Qué opina Hamlet Almaguer
la doctora Claudia Sheinbaum, ¿lo va a hacer bien? Lo va a hacer extraordinario. ¿Lo va a hacer mejor que López Obrador o igual? ¿Qué opinas? Tiene que hacerlo mejor, porque el segundo piso, pues obviamente se construye sobre los cimientos de la cuarta transformación, y lo dejó muy claro en su discurso en el Congreso cuando tomó posesión. Ella va por más kilómetros, por ejemplo, de construcción de vías férreas, líneas. Va también por el desarrollo de sistemas de transporte en todo el país. En Jalisco, yo soy jalisciense, pues estamos muy emocionados porque van a llegar los trenes, porque también hay una intención de construir cablebús, porque hay varios proyectos de infraestructura importantes. El presidente López Obrador pues nos resolvió el problema del agua en Guadalajara a 30 años con la construcción de la presa El Zapotillo, y con un acueducto que va desde la presa hasta la zona metropolitana, que costó como 2,000 millones de pesos y que fue la última obra de este sexenio en el estado. Pero la doctora tiene también grandes planes, lo va a hacer extraordinario, cuenta con todo nuestro apoyo como consejero nacional, por supuesto como militante de Morena, como abogado. Vamos a estar ahí siempre para defender su proyecto, y tiene muy claro desde antes de tomar el poder qué es lo que tiene que hacer en todos y cada uno de los rubros de gobierno. Y cuando analizas su iniciativa de reforma a la ley orgánica de la administración pública, que la mandó a la Cámara de Diputados, pues entonces ahí puedes ver el plan que tiene para que el gobierno no sea ese elefante obeso y reumático que decía el presidente López Obrador, sino darle agilidad, ¿no? A mí me sorprende gratamente cómo busca impulsar el uso de las tecnologías. Es que ya llegó el momento. Entonces va a crear una agencia de transformación digital para facilitar todos los trámites. Va a invertir muchísimo en ciencia y tecnología. Va a desarrollar transporte en todo el país. Va a ser un gran sexenio de infraestructura. Y pues ya vendrán futuros pisos de la cuarta transformación, pero ella va a colocar un gran segundo piso y la vamos a acompañar en este proyecto. ¿Qué futuro le ves a la relación de Estados Unidos con México? Muy buena. Por un lado encabezada por nuestro vecino norte con Donald Trump y Sheinbaum, por ahí la oposición dice que se la va a comer de un bocado Donald Trump. ¿Cómo ves tú eso? Pues ellos, como son muy entreguistas, desde sus ancestros, desde sus antepasados, siempre buscaron pues ser simples gerentes y rendirse al extranjero. Entonces la doctora tiene una visión soberana y una visión inteligente. Mira, Estados Unidos no se puede, digamos, distanciar al mismo tiempo de China y de México, porque no tendrían la capacidad para su mercado, desarrollar, ¿no?, todo de manera interna. Además, ahí hay otro tema relevante. Pues México es la 12ª economía del mundo. Entonces es más grande nuestra economía que la de España, o que la de Corea del Sur. Australia. Y es importante entonces también integrar las economías de Canadá, Estados Unidos y México en una cadena. La pandemia enseñó que no hay que tener la producción del otro lado del mundo, porque si se interrumpe la cadena de suministro, pues te quedas fuera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora con la globalización? Pues ya estamos en una segunda etapa, digamos, de regionalización. Ya todo se va a desarrollar en economías regionales, y es una gran oportunidad para Canadá, Estados Unidos y México. Entonces, nos va a ir bien, vamos a estar bien. Órale. Ya para cerrar, Hamlet, ¿qué sigue para ti en estos próximos años? ¿Dónde te vamos a estar viendo? ¿Qué vas a estar haciendo? Pues apoyar el movimiento de transformación. Pues ¿Le vas a entrar al proceso el próximo año? ¿En dónde? No te da para ser ministro tal vez, pero es algo, ¿no? Tengo impedimento para ser ministro de la Corte. También el impedimento aplica para el Tribunal de Disciplina y para juez y magistrado. O sea, no podría ir al Poder Judicial en ninguno de los cargos, ¿no? Ya pasará el tiempo, ya llegará el tiempo en que el impedimento no esté, y hay muchas cosas que llegar a hacer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el momento indicado. Allá vamos a estar. Órale. Pues te agradezco muchísimo esta entrevista. Gracias, querido Hamlet. De verdad, espero que esta no sea la primera ni la última vez que te vengas a dar la vuelta, porque como lo acabas de referir hace un momento, por ahí está la oposición preparando su próximo golpe y hay que combatirlos también, ¿no? Hay que defender a la 4T. Hay que defender la razón. Yo le decía ese día que estaba la manifestación afuera de la corte a los manifestantes,
Es que aquí va a triunfar la razón, no el que sea más fuerte ni el que grite más fuerte, es la razón. Y mira que el ministro Pérez Dayán nos dio una lección de lo que es ser congruente y actuar con razón, ¿no? Tuvo un poco de cordura, qué bueno. Qué bueno. Pues muchísimas gracias, Hamlet. ¿Algo Gracias con lo que quieras ustedes. cerrar? No, pues un saludo a toda la audiencia, especialmente a Jalisco. Órale. Pues esta fue una edición más de Tendencia al Aire. No olviden dejar su like, comentarnos en YouTube, activar la campanita. Soy Charlie Domínguez y nos vemos en el próximo episodio.